Historia. La Edad Contemporánea. A partir de finales del siglo XVIII se produjeron una serie de cambios políticos y económicos que inauguraron la Edad Contemporánea. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa marcaron el futuro de Europa y, con el de ella, el del mundo. Los siglos XIX y XX fueron testigos de grandes cambios, guerras, nuevas ideologías y procesos históricos que repasaremos a continuación de forma breve. La Revolución Francesa derribó el antiguo régimen, que era absolutista, todo el poder para el rey, y estamental, grupos privilegiados y no privilegiados, e inició el parlamentarismo y las luchas políticas. A partir de ese proceso, triunfó una nueva clase social emergente: la burguesía. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la vieja fortaleza de la Bastilla, la cárcel, símbolo de la arbitrariedad del antiguo régimen. La revolución estaba en marcha. A partir de ahí, se suceden varias etapas como la República, la etapa del terror, Robespierre, golpe de Estado que llevó al poder a un joven general, Napoleón Bonaparte, con el que se inicia una nueva etapa, la era napoleónica. Con la propagación de las nuevas ideas por toda Europa, las victorias militares y derrotas que le llevan al exilio y supone el final de la revolución. La revolución industrial, que supone la sustitución de las actividades desarrolladas tradicionalmente en el taller artesanal por un nuevo sistema de producción basado en la organización del trabajo en fábricas. La revolución industrial está ligada a la máquina de vapor, inventada por James Watt en 1769, que permitió la utilización de una nueva fuente de energía motriz, el vapor. (1808-1814). En 1807, España permitió el paso de las tropas francesas para atacar Portugal. Este hecho facilitó a Napoleón la invasión del territorio español. Mientras, en España estalla el motín de Aranjuez contra Godoy y el propio rey Carlos IV, que se ve obligado a abdicar en su hijo Fernando VII. Estas disputas familiares fueron aprovechadas por Napoleón para poner en el trono de España a su hermano José Bonaparte. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas y se inicia la Guerra de la Independencia, que tras 6 años de lucha termina con la victoria española, que contó con la ayuda de los británicos. En el 1814 se finaliza esta guerra y Fernando VII sube de nuevo al trono. La guerra contra el ejército francés permitió iniciar el primer proceso constitucional en la historia de España, las Cortes de Cádiz y la aprobación de la Constitución Liberal de 1812, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Es conocida como la Pepa. Esta etapa fue narrada de un modo excepcional por el pincel maestro de Goya, auténtico referente en la historia del arte y anticipador de multitud de movimientos modernos. 1814-1840. La vuelta al trono de Fernando VII supuso la anulación de la Constitución de 1812, la vuelta al absolutismo, los enfrentamientos entre absolutistas y liberales que tomaron el poder durante el trienio liberal entre 1820 y 1823.
Aprovechando la invasión francesa, el vacío de poder, las luchas internas en España, se produce la independencia de las colonias americanas. En 1816 se independizó la primera, Argentina, y para 1824 se habían independizado todas menos Cuba y Puerto Rico. Este proceso recibe el nombre de descolonización. En España existía una ley que impedía que las mujeres reinaran. Como Fernando VII no tuvo hijos varones, cambió la ley de sucesión al trono para que pudiera sucederle su hija Isabel. Esta decisión no fue aceptada por el hermano del rey Fernando VII, el infante don Carlos María Isidro. Así comenzó la Primera Guerra Carlista. A pesar de ello, en 1833 sube al trono Isabel II. 1840-1868. Durante el reinado de Isabel II se implanta el liberalismo político, en el que pueden diferenciarse tres periodos: década moderada, General Narváez; bienio progresista, General Espartero; y la alternancia en el poder de los moderados y de la Unión Liberal de los generales Narváez y O'Donnell. Pasados estos periodos y sin mejoría económica, política y social, se empieza a culpar directamente a la reina de todos los males. Todas las fuerzas políticas se unen para derrocar a la reina Isabel II. En 1868 hubo una revolución popular conocida como la Gloriosa y la reina abandonó España. 1868-1874. El denominado sexenio revolucionario, con la Constitución de 1869, considerada como la más democrática del siglo XIX español, se estableció una monarquía democrática en la que no se quería a los Borbones, por lo que se elige a Amadeo de Saboya como nuevo rey de España. El reinado de Amadeo I fue muy breve y sin el apoyo necesario se vio obligado a abdicar 2 años después. Ante este vacío de poder, las Cortes proclamaron la primera república de la historia de España. Se proyectó una nueva constitución para convertir a España en un Estado federal, pero la desunión existente entre los republicanos no lo hizo posible. 1875-1902. Restauración de los Borbones. En 1874 se proclamó rey a Alfonso XII. Con él se inició en España una nueva etapa histórica conocida con el nombre de Restauración. Con Alfonso XII se establece un nuevo sistema político, la alternancia en el gobierno restringido a 2 únicos partidos, los conservadores y los liberales. A la muerte de Alfonso XII en 1885 le sucedió su hijo Alfonso XIII, pero como era muy pequeño, su madre, María Cristina, gobernó en su nombre hasta que él cumplió los 16 años. 1902-1931. Cuando comenzó a reinar Alfonso XIII en 1902, España comenzó a vivir graves conflictos sociales y políticos. Las huelgas, los sindicatos, para mejorar las condiciones de los obreros, llevaron a cabo numerosas huelgas. El nacionalismo. En Cataluña, el País Vasco y Galicia surgieron movimientos que reclamaban con fuerza la autonomía para sus territorios. La guerra en Marruecos. Los habitantes del norte de Marruecos se sublevaron contra el ejército español, que controlaba esa zona, y se enfrentaron en una guerra. Con la excusa de restablecer el orden, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923. Primo de Rivera instauró una dictadura militar, es decir, asumió todos los poderes del Estado, suspendió la Constitución,
prohibió los partidos políticos y los sindicatos y limitó las libertades de los ciudadanos. El rey apenas tenía importancia, apoyó la dictadura y dejó el gobierno en sus manos. Primo de Rivera logró la victoria en la Guerra de Marruecos y durante su mandato se realizaron numerosas obras públicas, como la construcción de carreteras o de líneas de ferrocarril. Sin embargo, la mayor parte de la población reclamaba más libertades y se opusieron a su gobierno. Por eso, en 1930, el rey le retiró su apoyo y Primo de Rivera presentó su dimisión. Cuando Primo de Rivera dejó el poder, Alfonso XIII mandó formar un nuevo gobierno que restaurase la Constitución y convocase elecciones. El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales y en ellas vencieron los partidos políticos que apoyaban una república. 1931-1936. Tras la victoria en las elecciones municipales de abril de 1931 de la coalición republicano-socialista en las grandes ciudades, el rey Alfonso XIII abandonó el país, dejó España camino del exilio. Y el día 14 de abril se proclamó la Segunda República. Durante este periodo se dieron 3 gobiernos. El gobierno reformista, 1931 a 1933, en el que se promulgó la Constitución de 1931 y se emprendieron una serie de reformas. El sufragio universal. Por primera vez se reconocía el derecho a votar a las mujeres. La separación entre el Estado y la Iglesia. La creación de regiones autónomas. En 1932 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y reformas agraria, educativa y laboral. Por otra parte, el gobierno conservador de 1933 a 1936, un gobierno de coalición centro-derecha en el que se frenaron las reformas de la etapa anterior y estallaron la revolución de Asturias y Cataluña. Por último, el gobierno del Frente Popular, 1936, gobierno de izquierdas, en el que se vuelven a las reformas de la etapa anterior, pero la conflictividad social y civil terminó en un pronunciamiento militar que acabó en la Guerra Civil. El 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco, apoyado por una parte del ejército y por todos los que se oponían a las reformas de la República, dio un golpe de Estado contra el gobierno. De 1936 a 1939, la radicalización y la violencia política culminaron con la Guerra Civil Española. Durante la guerra, la población española quedó dividida en 2 zonas, la zona republicana y la zona sublevada. Después de casi 3 años de una cruel guerra, más de 500.000 de muertos y otro tanto de exiliados, las tropas del general Franco ocuparon todo el territorio. El 1 de abril de 1939 se dio por concluida la guerra con la derrota de la República y se inició la represión política, fusilamientos y encarcelamientos en masa de republicanos. Como todas las guerras, la Guerra Civil Española fue un tiempo de sufrimiento en el que se combinaron el hambre, el miedo y la destrucción. 1939 a 1975. Dictadura del general Franco, caracterizada por la influencia de las ideas fascistas en los primeros tiempos, de la Iglesia Católica, nacionalcatolicismo y del ejército. Durante las décadas de 1940, España permaneció aislada, autarquía, y acusó graves problemas de autoabastecimiento, por lo que usaron cartillas de racionamiento.
A partir de 1950, España empezó a ser aceptada internacionalmente. En esta época se firmaron acuerdos de cooperación con algunos países, con Estados Unidos, y en 1955 España fue admitida como miembro de la Organización de Naciones Unidas. A partir de 1959 se iniciaron reformas liberalizadoras en el terreno económico que impulsaron un gran desarrollo avalado por el turismo y las remesas de emigrantes. Entre 1970 y 1975 la oposición política fue creciendo. Los sindicatos, aunque seguían prohibidos, comenzaron a organizarse de forma clandestina, es decir, en secreto. El 20 de noviembre de 1975 moría el dictador, lo que significó el inicio de una nueva época. 1975 a 1982. Transición política. Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, fue proclamado rey y guió, junto con Adolfo Suárez y la oposición política, PSOE, PCE, AP y nacionalistas vascos y catalanes, el proceso de reforma política que culminó con la Constitución Española de 1978, aún vigente. En 1979 se volvieron a convocar elecciones y el partido de Adolfo Suárez las ganó. De 1982 a la actualidad. Esta etapa se caracteriza por el turnismo político entre PSOE y PP. De 2014 a la actualidad. Felipe VI de España es el actual rey de España, desde su ascenso al trono tras la abdicación de su padre, don Juan Carlos I, lo que le confiere constitucionalmente la jefatura del Estado, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el alto patronazgo de las Reales Academias y la máxima representación de España en las relaciones internacionales. Y esto es todo.